Hola, saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Cuando hablamos de transformadores de microondas, una de las cuestiones que más nos atraen es bobinarlo para realizar un cargador de baterías. Es muy fácil, aquí se alimenta a la tensión de red, se dan tantas vueltas de cable como sea necesario hasta conseguir unos 15 voltios aproximadamente, y aquí a la salida se coloca un puente de diodos o puente rectificador que nos reduce la tensión aproximadamente 1,2 voltios y nos queda una salida con unos 13,8 voltios aproximadamente, que es la tensión ideal para cargar una batería. Pero tenemos un problema con este tipo de transformadores. Si es cierto que nos da la tensión y nos puede cargar una batería, pero tiene un calentamiento excesivo durante su funcionamiento, y la corriente de carga igualmente es una corriente muy elevada. Con lo cual, para cargar grandes baterías está bien, pero para pequeñas baterías quizás la corriente es demasiado elevada. En un primer vídeo monté un cargador de baterías con un transformador igual que este aproximadamente, y casualmente también con el hilo del mismo color, un ventilador para refrigerarlo y su puente de diodos. Posteriormente, en otro vídeo, pues el transformador lo introduje, o sea, lo pude meter dentro de esta caja de una soldadora que estaba averiada y no tenía arreglo. La verdad que quedó muy bonito y funcional, pero el problema sigue existiendo. Es cierto que carga, pero igualmente, como he dicho anteriormente, con una intensidad muy elevada y un calentamiento también excesivo. A raíz de los problemas de calentamiento me escribieron unos amigos diciéndome a ver de qué forma se puede solucionar. Estuve pensando, estuve haciendo unos cálculos y llegué a una conclusión que creo que fue bastante satisfactoria. Y entonces lo hice en un tercer vídeo de cómo solucionar el calentamiento de los transformadores de microondas, que es conectando dos transformadores en serie. Igualmente los bobiné para conseguir la tensión de salida de un cargador de baterías, y la verdad que los transformadores no se calentaban nada en absoluto. Pero busqué otra solución, y era de colocar en un solo transformador un dimmer por delante, de forma que si bajamos la tensión en la bobina primaria, se baja la tensión igualmente en la bobina secundaria, y al bajar la tensión igualmente se baja la intensidad de carga. Lo hice con un dimmer exterior, y la verdad que el resultado fue bastante bueno. Pero en este vídeo vamos a colocar un dimmer fijo dentro del mismo cargador, con lo cual vamos a tener un cargador que regule la corriente de carga para las baterías. A continuación vamos a probar la carga de la batería con este cargador
pero hemos colocado un dimer por delante. El dimer o regulador está al mínimo. Cuando subamos veremos cómo subirá la intensidad. Esta batería es de 50 amperios hora y lo más recomendable es cargarla a la décima parte del amperaje total. O sea, lo más recomendable es cargarla a 5 amperios. Entonces veis cómo encendemos y si damos al máximo, la intensidad puede llegar hasta los 15 amperios, algo que no es recomendable. Bajamos y ahora ahí tenemos los 5 amperios, que es la corriente recomendable para la carga de esta batería. Vemos cómo la corriente de salida es demasiado elevada y cómo con un dimer podemos regularla. Aquí vemos el esquema del cargador de baterías, pues disponía de un interruptor que alimentaba el transformador. El transformador iba directamente a fase y a neutro 230 voltios. Aquí la bobina de salida 15 voltios y aquí el puente rectificador para convertir de alterna a continua, y aquí tenemos la salida de 13,8 voltios. Puede variar un poco según la tensión de entrada también, pero es la tensión ideal aproximadamente para cargar la batería. Aquí tenemos el fusible y el amperímetro. Solamente falta en el esquema el diodo LED, pero el espacio es pequeño y no creo que sea importante de colocarlo. Pero también dispone a la entrada del puente de diodo o puente rectificador de una salida para un regulador, puesto que he aprovechado un ventilador de 12 voltios que traía de la máquina soldadora. Entonces le he colocado un circuito regulador de 12 voltios que lo alimento también con el mismo transformador que alimenta la batería. Por eso cuando baja un poco la tensión en el secundario del transformador, pues baja un poco también la velocidad en el ventilador, pero no tiene ninguna importancia. Ahora el cambio que vamos a realizar es, en vez de entrar la fase directamente a través del interruptor, pues el interruptor va a alimentar un dimer. O sea, el dimer le llega la fase a través del interruptor, va conectado también al cable neutro, y la salida del dimer es la que se regula mediante el potenciómetro, y así conseguimos que la tensión de entrada en el primario se pueda variar, con lo cual igualmente se varía la tensión en el secundario y se varía la corriente de carga. Aquí vemos el cargador montado interiormente, cable de tierra al chasis, el neutro directamente al transformador, la fase va al interruptor, la vuelta de fase va al transformador. Ya tenemos alimentado el primario y el secundario pues viene a un puente de diodo o puente rectificador. La salida del puente de diodos pues va al
los cables de salida. El negativo va directamente, el negro viene con un pequeñito cable al diodo LED, y el positivo pasa antes por un fusible, posteriormente por el amperímetro y luego pasa por el cable azul hacia la carga de la batería. Entonces debemos de colocar un dimer a la entrada del transformador. Entonces el dimer va directamente al neutro. Entonces sacamos de aquí el neutro, colocamos aquí el neutro, un terminal Faston doble para dos conexiones. Ahí están colocados los dos neutros juntos, y ahora conectamos el neutro. Aquí vemos que el neutro de entrada es el mismo neutro que de salida, por lo tanto aquí no lo conectamos. Conectamos el neutro de entrada solamente. Igualmente conectamos la fase de salida al transformador, que viene al cable de salida de el dimer. Neutro y cable de salida al transformador. Los dos van al transformador. Pero ahora debemos conectar la salida del interruptor. Ponemos un terminal. Y ahora alimentamos la entrada del dimer. Este es un dimer de 2000 vatios. Ahí está. Y ya lo podemos colocar .
apretar un poquito. Y ya tenemos el circuito completo. Neutro con neutro del dimmer, el cable de salida del interruptor que iba directamente al transformador, ahora viene a la entrada del dimmer, y el cable de salida del dimmer es el que va al transformador. Con lo cual ya podemos montar y tenemos un cargador de corriente regulada a la salida. Aquí vemos el cargador terminado con su amperímetro y por la parte de atrás con el potenciómetro para regular la carga de la batería. Quizás fuera o hubiera sido mejor colocarlo aquí junto al amperímetro, pero por falta de espacio lo hemos colocado en la parte posterior. Vamos a ver su funcionamiento. Colocamos la batería, inclinamos un poco el amperímetro encendemos y ahora regulamos la corriente de carga. Cuando está a cero ni arranca siquiera. Arrancamos y regulamos la corriente de carga. Vemos que se va a 10 amperios, casi a 15, pero no nos interesa y la regulamos a 5 amperios, que es la corriente recomendable para cargar esta batería de 50 amperios hora. Si por ejemplo tenemos una batería de 70 amperios hora, pues subimos 2 amperios hora más, ahí está, a 7 amperios hora, pero la bajamos hasta 5, que es lo recomendable. A medida que la batería se va cargando, si la batería está en buen estado, el amperímetro irá bajando hasta ponerse en 0, que es cuando ya la batería está completa. Espero que les haya gustado el vídeo y como siempre, gracias por vuestra atención.